Tomás? Bueno, muy brevemente. 1912 la Casa del Obrero Mundial no tenía partido, no tomó partido por los beligerantes. Llegó Gerardo Murillo, encargado por Álvaro Obregón, y cooptó a 67, 68 de los líderes, de los más importantes de la Casa del Obrero Mundial, y los tornó a favor de Carranza contra Villa y contra Zapata, que eran los reaccionarios, que eran los aliados de los ricos. Así los engañaron, y hubo sangre con las brigadas rojas. Pelearon los obreros contra Villa y contra Zapata. Cuando ya ganó Carranza, él le dijeron los obreros, fuimos sus aliados, ayúdenos. Él, y no quiso, y empezaron las huelgas. El que haga huelgas tiene pena de muerte. El que había sido su aliado, Carranza, pena de muerte. La firmó el general de todas las derrotas, Pablo González. Sí. Entonces, esa fue una de las grandes traiciones, enormes traiciones contra la clase obrera de Carranza. Todo lo que rescató Cárdenas allí, para el estudioso, hay unos traicioneros, hasta que llegó Fidel Velázquez, y ya nosotros conocimos el horror que fue aquello. Pero los sindicatos en México no lo son. Hay una conciliación y arbitraje. Qué tan libres y autónomos son los sindicatos que recurren a la decisión del gobierno, que comenzaron en el 1912 a ser libres. Voy a hablar exactamente de eso próximamente, el sábado, y todo lo bueno que podemos decir, muy poco a favor del obrero, pues viene de Cárdenas, que fue grande en todos sentidos. En el Museo Casa de Carranza, el Instituto Nacional de Antropología alista una ambiciosa muestra que revelará los resultados de un análisis efectuado por el Servicio Médico Forense a las prendas acribilladas de Venustiano Carranza, quien murió hace 100 años en Tlaxcalontongo, Sierra de Puebla, en 1920. La versión de un suicidio se propagó en esa época con éxito, aunque luego se establecería el asesinato, pero el Servicio Médico Forense hizo un cuidadoso estudio de esas prendas y determinará incluso qué tipo de armamento, ¿no? Lo que platicaba Tomás, van a estudiar cómo fueron los balazos, de dónde vinieron, un poco reconstruir la escena del supuesto suicidio. No, ahí claramente no fue un suicidio, porque están los estudios forenses que publica en sus distintas versiones del asesinato algunos autores posteriormente. Está el planito de la choza donde estaba durmiendo, las trayectorias de las balas que recibe el cuerpo, que estaba yacente, los testimonios de los que estaban en esa cabaña, entre ellos mi abuelo, Mario Méndez de la Garza, que precisamente
él atiende a Carranza ya herido y le escucha sus recomendaciones finales antes de morir. Ellos quedaron ahí pues atrapados en una choza, pues ni siquiera de palapa, era de varas de árbol, en donde acomodaron como residencia presidencial, y donde llegaron los matones de Herrero, el que mandó llevar a cabo la emboscada, al grito de ¡Viva Peláez! Viva Peláez era un general que estaba alzado, pero no participó él en la emboscada, en el ataque a la cabaña de Tlaxcalantongo. Tomás. Bueno, ahora sí ya me toca. Fueron balazos donde no se duda que fue un asesinato, por supuesto, un asesinato, y curiosamente no tenía Carranza ese carisma de Villa y de Zapata. Sin embargo, pues hizo muchísimo, hizo mucho, y la Constitución que nos rige es de entonces. Él la promulga. Si esta Constitución se llevara a la práctica, caramba, sería México otro. Pero pues imagínense, allí está el artículo 123, que el salario debe ser, en fin, es tantos artículos que no están para nada, no se aplican, y entonces todo es al diseño de cada presidente del país. Pero sí, Carranza tuvo el primer mérito en el 13, cuando Victoriano Huerta asesina a Madero y Pino Suárez, levantarse con sus sonorenses e iniciar una nueva revolución, porque hubo varias. Todas en conjunto hicieron la revolución pequeño burguesa, esta, no la revolución que buscaba Flores Magón, que era la social, la que era para beneficiar a los obreros y a los campesinos. Sobre todo hablaba de campesinos, porque entonces el obrero no tenía mucho cuerpo, no tenía mucha presencia, pero esa la cercenaron y comenzó la revolución de Madero, un terrateniente, un vitivinicultor, y de allí en adelante, pues en qué benefició a los obreros, a los campesinos, que son los que pusieron los muertos. 1 millón de cadáveres. ¿Dónde pasó esto que están ustedes hablando? De esto que están ustedes platicando, ¿dónde pasó? ¿A qué te refieres? ¿El asesinato? De Carranza, sí. En la Sierra de Puebla. En Tlaxcalantongo. Tlaxcalantongo. Puebla, ¿no? Ellos, y yo tengo las cartas, le decían Tlaxcalantongo. Ajá. Se referían. Pero es que va huyendo en Puebla, sí. Va huyendo Carranza después de la proclamación del Plan de Agua Prieta y la rebelión de sus principales generales. Su táctica siempre era la de irse a Veracruz para ahí iniciar la guerra de reconquista. Entonces él habilita un tren, les da instrucciones a todos sus colaboradores para que obtengan los tesoros, los saberes de cada secretaría y dependencia y se dirijan al tren. En el tren esos dineros se depositan, está el oro del país, de las reservas, y parten rumbo a Veracruz. Pero al llegar a esta zona, ya entre Puebla y Veracruz, se enteran que está bloqueado ya el
ferrocarril por tropas obregonistas. Entonces, ahí deciden abandonar el tren e internarse en la sierra. Y dejan en el tren el tesoro nacional, el oro que tenían en sus distintas cajas en cada una de las dependencias, y lo dejan a cargo de un personaje que también se distinguió por su honradez, un contador llamado Adolfo Ruiz Cortines. Soledad Figueroa, de Coacalco, 87 años. ¿Podrían repetir un verso que el señor Serrano decía? Algo así como: si vas a Tlaxcalantongo, tienes que ponerte chango, porque ahí Barbastenango. Ahí a Barbastengo le sacaron el mondongo. A ver, entonces, ¿cómo va completo, Mario? Si vas a Tlaxcalantongo, ponte buzo, ponte chango, ponte listo, ponte chango, porque ahí a Barbastengo le sacaron el mondongo. ¿No es Barbastenango? Bueno, puede ser. Algo así. Pero en realidad se refiere al barbón, a Carranza. Y le sacan las tripas, pues. Qué feo. Pedro Coronel Rodríguez, de Tultitlán, 80 años. Lo que no mencionaron fue que a Vicente Lombardo Toledano, quien fuera el brazo derecho del general Lázaro Cárdenas, fue quien lo orientó para la expropiación petrolera. Vicente fue el fundador de la CTM. Trabajaba en ese entonces en Luz y Fuerza del Centro. Fundador también del Partido Popular Socialista, aunque aquí se opuso la Iglesia. Yo tenía idea que era Mujica el que le había metido la idea. Sí, Lombardo le metió la idea del cambio de política laboral, de la revisión total de la política del gobierno mexicano, del partido del PRI, del PRM, en favor del movimiento obrero, y pues fundando los sectores del PRI, el sector campesino, que era sobre todo la CNC, el sector obrero, que era la CTM, y el sector popular, que se estableció algo que nunca cuajó, que fue la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Pero el motor ideológico que llevó a cabo la expropiación fue en efecto Mújica. Tomás. Este hombre fue muy controvertido. Para unos es un traicionero, para unos no, pero tiene unos libros que creo que estoy viendo por aquí. Era contrario a la Iglesia Católica, hablaba de las supersticiones, y era un filósofo de primera, era un polemista de primera, era un tipo extraordinario, aunque para muchos, entre ellos para mi maestro, traicionó mucho de sus ideales, pero hay que conocerlo también, eso, como polemista, como marxista, al principio, solo al principio, y como un detractor de esas prácticas religiosas, prácticas de ritos, de ceremonias que no iban con lo mexicano, una religión impuesta a la viva fuerza. Pero era un hombre muy inteligente y escribió mucho. Hablando del clero mexicano, tiene 2 libros enormemente espesos, gruesos y con muchos datos
y mucha ilustración acerca de lo que es ese clero en México.